Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la electricidad estática, comenzando una serie de videos acerca de la parte de la electrotecnia. Y bueno, vamos a definir algunos conceptos. Bueno, vamos a definir qué es la electricidad. Primero necesitamos entender que la estructura de la materia, antes de entender la electricidad como tal, está compuesta como se indica a continuación. Pues tenemos una sustancia que da paso a un conjunto de sustancias que conforman un elemento, y estos elementos a su vez están divididos en átomos. Para verificar verdaderamente la sustancia debe ser dividida en partes pequeñas. La sustancia descrita en términos de su estructura atómica, solo entonces sus características pueden ser verdaderamente definidas e identificadas. Si dos o más de estos elementos son mezclados, se crea un compuesto. Un compuesto puede ser reducido a sus elementos individuales. Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico donde vemos el átomo, ¿verdad? Dividido en el núcleo, en electrones, y sabemos que a lo interior del núcleo tenemos protones y neutrones, ¿verdad? Esta sería la partícula que vamos a estar estudiando. Una de las conceptualizaciones básicas del átomo es que la molécula del átomo está compuesto por una materia, siendo esta la unidad mínima y divisible. El átomo es el material que no se divide sin importar su naturaleza, aunque ahora hay estudios más avanzados acerca del átomo y hay partículas más pequeñas, pero nos vamos a enfocar en esto, que el átomo se forma del nuevo elemento otra vez y su estructura es como se muestra en la figura que tengo aquí, ¿verdad? Los protones ubicados en el núcleo del átomo son partículas cargadas de manera positiva y los electrones están cargados de manera negativa. Los neutrones están ubicados en el núcleo pero no tienen carga eléctrica, son eléctricamente neutros, que son estos que están por aquí. Los electrones son partículas que orbitan el núcleo y tienen una carga negativa en una nube de electrones que giran alrededor del núcleo. También la pérdida de un electrón significa que el átomo tiene un protón extra y resulta de una carga más positiva que negativa. Los átomos cargados positivamente atraen a los electrones libres a reemplazar los que se perdieron, y así es como se genera un movimiento libre de electrones a través de los átomos. Y este proceso le conocemos como la ionización. El número de electrones y protones que conforman un átomo particular son normalmente de igual carga. Esta igualdad numérica produce un efecto de cancelación entre la carga positiva y negativa. La estructura atómica de cada elemento puede ser descrita como la posesión de un número fijo de electrones en la órbita. Y algo muy importante que rescatar es que la fuerza con la que estos átomos están ligados a los electrones externos depende del elemento y del número de electrones que están en la órbita externa. Si el electrón deja de orbitar el exterior del átomo, pierde su balance eléctrico, ¿verdad? Esto es de lo que estamos hablando en un pequeño gráfico, ¿verdad? Dependiendo del elemento de la tabla periódica que estemos analizando, pues así vamos a ver cómo son las características de este proceso. Ahora vamos a lo que vamos a estudiar con amplitud, lo que es el campo electrostático. El campo o fuerza que rodea la estructura se llama campo electrostático. Este campo exhibe una carga positiva o negativa dependiendo de la ganancia o pérdida de los electrones. Dos masas cargadas se muestran en la figura de la izquierda. Ya la vamos a ver, la línea representada por los campos electrostáticos de polaridad opuesta y la fuerza de atracción existente entre las masas, que es esta figura que tenemos aquí. Cuando tenemos un campo con una carga positiva y cuando tenemos un campo con una carga negativa, y cuando tenemos dos campos eléctricos
o electrostáticos de igual carga se repelen, y cuando tienen cargas distintas, estos tienen, se atraen, ¿verdad? Tienen ese comportamiento de atraerse. Y normalmente el movimiento es de los electrones hacia los protones. Esa es la atracción que se da. Esta va a ser la ruta, ¿verdad?, que se va a establecer. Hablemos un poco de los electrones libres. Los electrones de las órbitas más externas o más alejadas del núcleo son a veces retenidos libremente desde el núcleo, como un planeta distante al Sol. Pueden ocurrir colisiones que resultan de la conducción de ciertos electrones. Los átomos de cobre, por ejemplo, abandonan los electrones muy fácilmente. Los átomos de materiales como el plástico o goma no abandonan los electrones totalmente, lo que los convierte en excelentes aisladores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un electrón libre, este tiene la oportunidad de moverse de un átomo a otro, y este flujo de electrones le conocemos como el fenómeno de la energía eléctrica o de la corriente eléctrica en este caso. Hablemos de los conductores y de los aislantes. Bueno, que un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia, y esta es la palabra clave, poca resistencia al movimiento de una carga eléctrica. El semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante, dependiendo de los diversos factores, por ejemplo, el campo eléctrico o magnético, la presión, radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentra, ¿verdad? Estos son muy utilizados en el área electrónica. Y los aislantes eléctricos son aquellos materiales cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse, causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico. Es decir, que el aislante eléctrico no permite el paso de los electrones libres a través de ellos. Algunos conductores muy comunes son el cobre, el hierro, el acero, el aluminio, la plata, el estaño y la tierra mojada por efecto del agua. Los aisladores son el vidrio, el aire, la madera seca, la arena, el agua destilada, algunos plásticos y el papel. También existen los materiales dieléctricos, ¿verdad?, que esos los vamos a estudiar más adelante. Por ejemplo, el aire es un dieléctrico, igual que el vidrio, igual que el papel, ¿verdad? Pero eso vamos a irlo definiendo más adelante. Los semiconductores, como les había dicho, están ubicados en el área de la electrónica, y aquí podemos ver un pequeño esquema que el conductor permite o tiene baja resistencia al paso de la corriente. Los semiconductores en ciertas condiciones, y el aislante que definitivamente no permite el paso de los electrones a través de ellos. Algunos conceptos básicos que debemos de manejar para esta serie va a ser corriente, que la corriente es una medida de la cantidad de flujo de electrones a través de un conductor. Como una tubería, mayor dimensión, mayor capacidad de llevar flujo, medido en amperios. La corriente se mide en amperios. El voltaje es una medida de potencial de una fuente para proporcionar una fuerza electromotriz o una presión eléctrica, y la medida es en voltios. Y la resistencia, pues, es una medida a la oposición o al flujo de corriente a través del conductor, y su medida principal o su unidad de medida es el ohmio. Y aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo funcionan estos tres conceptos, ¿verdad? La resistencia se opone al paso, la corriente es la cantidad de electrones que van, y el voltaje es la fuerza o la presión que empuja a esta corriente. Ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y que Dios te bendiga.